damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu infinito amor, por la gracia en la cual tú nos cubres, Señor, y nos sumerges. Te suplicamos, Señor, que en esta mañana podamos comprender tu palabra. Que hoy, Padre, la fe sea avivada por ti. Yo te suplico, Señor, haga algo maravilloso en nuestras vidas. Necesitamos del milagro de Dios para ser sustentados diariamente. Es imposible que nosotros podamos, Señor, vivir sin ti. Ser sustentados sin ti es imposible. Te necesitamos, por favor. Habla el corazón de cada uno. Te ruego, Señor, bendice también al que va a compartir tu palabra, que no le añade ni le quite, que pueda hablar, Señor, lo que tú deseas que se hable, y que haya yo misericordia delante de ti. Amén. Mi esposa me pasó, creo que fue ayer o hace 2 días, no me acuerdo muy bien, sobre la escena de un brasilero, el cual estaba rogando en medio de una vía y él le pedía a Dios que lloviese. Su camión estaba incendiándose, una tractomula, y este hombre le rogaba: Señor, tú existes, y la oración de él era muy persistente. Él le decía también a Dios: esta es la forma de sustento para mi vida, para mi familia. Señor, ten misericordia. En medio de ese momento se vino un aguacero tan sorprendente y él decía: ese es el Dios en el que yo creo. Pidió lluvia y Dios le trajo lluvia que apagase el incendio de su camión. Queridos hermanos, realmente la fe para nosotros los cristianos es esencial. La fe nos fortalece, nos nutre, nos alienta. La fe es vital porque sin ella es imposible nosotros agradar a Dios. El mismo Pedro dijo: sobre todas las joyas, aún el oro, que es supremamente valioso, se prueba. Cuanto más la fe de un hombre de Dios tiene que ser probada. Y Dios nos prueba a través de muchas situaciones y de muchas dificultades. En la época de nuestro Señor Jesucristo, Él tiene una prueba de fe a una mujer, la cual ella es un ejemplo para todos nosotros. En Mateo capítulo 15, Él se refiere a la fe de esta mujer como una fe grande, es decir, una fe inmensa, la que esa mujer, a pesar de sus dificultades y sus luchas, pudo mostrar delante de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios siempre ha sido llamado a mostrar la misericordia y la gracia de Dios a todas las naciones. Es decir, Él ha querido que la fe de cada uno de sus hijos sea una fe que pueda ser mostrada a todos, una fe que pueda ser expresada a todos los demás. Es poder hablar de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas y lo que la palabra de Dios habla. Por ello, desde el mismo momento que Dios crea al hombre, se reveló a ellos. Adán tenía toda la revelación. Eva tuvo la revelación. Ellos dos representaban la humanidad entera viviendo con Dios. Pero por causa del pecado se alejó. Y son muchas las naciones que se crearon a partir de allí, las cuales siguieron alejándose de Dios. Y vemos en la torre de Babel, en los cuales ellos querían hacer un nombre. Y no era el nombre de Dios, y Dios les divide con idiomas.
o las lenguas que conocemos usted y yo ahora. De toda ese, digamos, de toda esa gente, Dios luego escoge a un hombre, Abraham, para que en él fueran benditas todas, todas las familias de la tierra. Es decir, ninguno quería el Señor que no conociese de una gracia y de una misericordia. Luego le dice a un pueblo, ustedes son un pueblo de sacerdotes. La función de un sacerdote es interceder ante Dios por un pueblo, es hablar de Dios a un pueblo, esa es la función de Israel. Pero en el ejercicio de sus funciones ellos se fueron separando. Leí esta mañana a parte de la iglesia uno de los versículos que a mí ¿cómo le puedo decir? Me gusta, me agrada. Es que es difícil uno decirle una porción de la palabra tanto, porque es toda la palabra, pero este salmo es tan hermoso, tan esperanzador. Puedo decir ahorita sí, creo, esta es la palabra conveniente, es uno de mis favoritos salmos de la Biblia. Salmo 67 dice lo siguiente: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, y pide el salmista eso, Señor, por favor, ten misericordia de tu pueblo. Y sin tu bendición no es posible que podamos vivir. Para que sea conocida, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Aquí está parte de lo que es la bendición sacerdotal que encontramos en Números. Para que sea conocida en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Ahí está un propósito de un Dios generoso, que todas las naciones puedan alcanzar la salvación que solamente Él da. El mismo Isaías claramente, Él nos habla en su palabra: Jehová es uno y fuera de mí, dice la palabra, no hay quien salve, no existe quien salve, y Dios quiere que el hombre pueda llegar a su salvación. El mismo Pedro dice que por eso Dios es paciente, que retarda su venida para que los hombres se arrepientan. Ahora sabemos que muchos no van a tener una fe que puedan abarcar o abrazar realmente un regalo tan maravilloso como este, porque su corazón ha sido endurecido y la semilla de la palabra de la verdad no va a penetrar realmente en esos corazones fríos. Ahora, Marcos, en la serie que venimos estudiando, nos habla entonces de una mujer la cual con su fe grande queda plasmada en las letras de la Biblia. Y allí nos anima a usted y a mí a poder crecer en medio de las grandes dificultades, barreras, retos que vamos a encontrar de aquí en adelante. Una mujer, la cual, queridos hermanos, quedó plasmada para darnos a nosotros una lección. Y me parece maravilloso que las mujeres nos dan unos ejemplos a nosotros de entrega bárbara, tremenda y fuerte a los hombres. Tristemente, hemos sido llamados a ser sacerdotes, a tener nosotros cabeza, un liderazgo en nuestros hogares, pero han sido ellas las que muchas casas es soportada espiritualmente bajo su propio peso o cargo. Capítulo 7, versículo 24 de Marcos dice la palabra lo siguiente: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. La intención de nuestro Señor era tener un tiempo con sus discípulos, un tiempo en el cual pudiese tener tiempo para ellos y también tiempo para, me imagino, retomar fuerzas. Recordemos que ni aún tenían tiempo para comer.
El Señor sale de la región de Israel y se va entonces para una nación que no era su nación. Esto quedaba bien. Si usted está viendo de frente el mapa, aquí está el lago de Galilea, se encuentra en la región del mar, mucho más arriba, lo que fue Armenia en la antigüedad, después del tiempo bíblico, ¿no? Allí entonces sucede lo siguiente, no se pudo esconder por una razón, versículo 25, porque una mujer. Precioso, ¿no? Aquí yo creo que nos daría mucho tiempo en solamente predicar lo que es buscar a Dios. Pero esa mujer pudo mover reino, el reino de los cielos, en un territorio ajeno. Verdaderamente los que son de fe, como dice la palabra, esos son esos valientes que con violencia arrebatan el reino de los cielos. Personas con ímpetu realmente por abrazar la verdad del reino y de la vida. Esta sola mujer entonces saca luz a Jesús y no se esconde. Maravilloso. Cuya hija tenía, dice la palabra, un espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, nos añade aquí Marcos, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esta mujer entonces, una mujer de fe grande que vamos a mirar en Mateo capítulo 15, nos puede mostrar en qué consiste una fe grande que el mismo Señor Jesucristo nombra y exalta. Y inicialmente podemos ver que es una fe la cual trasciende las propias raíces de la vida de cada una de las personas. Ella, según la palabra, era de la región de Tiro y de Sidón, en el versículo 26, mujer griega sirofenicia. Es decir, ella venía de un territorio, una región donde no se adoraba realmente a Dios. Es más, cuando uno lee sobre Isaías, sobre el mismo Ezequiel, nos habla de una región, por ejemplo, la de Tiro, que era supremamente rica por estar bien ubicada y era una ciudad de mucho mercader. Tenían demasiado dinero, tanto así que hicieron una isla alterna en esos tiempos, muchos antes que viniese nuestro Señor Jesucristo. La palabra habla sobre esta región, de que ellos tenían un corazón en el cual se creyeron Dios. Dios, el orgullo, su capacidad, su vanagloria, el humanismo realmente dispuesto allí, que no reconocieron al Dios de la vida, el Dios de la vida. Es más, tanto es así que en el mismo Ezequiel 18, en ese contexto, es cuando se habla entonces de Satanás, el cual quiso ocupar un lugar en los cielos. Ezequiel 28. Por tanto, queridos hermanos, ese era el lugar, la raíz de ella. El hecho que fuera griega significaba que ella era pagana. Y una persona de esa pagana era alguien considerado
que no estaba bajo el pacto, por lo cual las promesas de Dios no eran para ellos. Las promesas de Dios entonces eran para el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel era un pueblo que se consideraba que no podía compartir con nadie más, porque entonces se contaminaba. En cierto sentido era una gran verdad, pero Dios quería que todas las naciones pudiesen conocer a través de una nación que fue hecha sacerdotes para anunciar la gloria del Dios viviente a cada uno de ellos. No solamente ella venía con ese antepasado de ser una nación también idólatra, donde Astarot, la misma que usted y yo leemos, y Astarte, que también hace parte del Antiguo Testamento, una idolatría inmensa. Mire toda esa raíz que tenía esta mujer. Y no solo el hecho de esto, sino también su sexo era algo de impedimento, porque en aquella época se consideraban en algunas naciones que las mujeres eran inferiores a los hombres. Entonces, mujer griega, sirofenicia, cananea, nos dice el Mateo capítulo 15, donde ella entonces era enemiga del pueblo de Dios. Pero a pesar de todo esto, fue una mujer que encontró realmente un encuentro con Jesús. Y a veces tenemos tantos impedimentos para buscarle. Impedimentos de nuestros pasados, pues por favor, puede ser uno. Y yo entiendo, hermano, por ejemplo, alguna mujer que haya sido engañada, abusada, es muy doloroso. Su alma fue quebrantada, su espíritu fue lastimado, también a nivel de un hombre, por engaños, traición, adulterio, violaciones, lo que usted quiera ponerle ahí. Puede haber un pasado horrible en su vida, lo puede haber, eso no se puede tapar, pero eso no puede ser impedimento para tener un encuentro con la vida eterna a través de Jesucristo. Es decir, tenemos que nosotros tener una fe tan grande que supere todo eso, porque ella de entrada iba a ser rechazada delante de cualquier rabí judío. Pero esta mujer siguió adelante. Esta mujer entonces se dispuso allí. Posiblemente mucho de esto tiene que ver por la situación que había en su propia casa, el problema tan delicado que estaba viviendo. El hecho de que su hija estuviese endemoniada no era sencillo. Y aquí también vemos ya un segundo problema. No solamente eran las raíces de su vida, sino también a veces los problemas muchas veces nos alejan de Dios. Cuando no hay fe, no. Pero aquí fue una fe que acercó aún. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros ante los problemas no soltamos nuestros brazos y consideramos que no podemos, que ya no hay nada que hacer, nos doblegamos? La situación era delicada. Su hija estaba literalmente en las manos de Satanás. Estaba atada. Esto solo lo pueden entender los que han vivido esto. Los que usted no sabe si ese día esa persona, cuando usted llegue, va a estar sana, va a estar comiendo, lo va a querer matar a usted, se va a querer matar, va a comenzar a gritar, va a salir desnudo a la calle, va a salir vestido. Eso es así. Todos los días, las 24 horas. Porque Satanás no se cansa. Esa mujer tenía una locura en su propia casa. Vivía en un infierno mismo.
Y me imagino que en esa búsqueda que ella tuvo a través de sus ídolos, a través de sus rituales, a través de tantas cosas, y se dio cuenta que no surtía efecto en su vida. Pero escuchó, oyó de alguien diferente. Escuchó de que allá, más abajo de su nación, había otra nación en la cual ella podía acercarse porque hubo o existía un hombre que hacía cosas maravillosas. Esta mujer, por ser griega, por no pertenecer al pueblo de Dios, ella no tenía ningún derecho al templo, no podía ir a ofrendar al Dios de los cielos, ni presentar sacrificio alguno. Pero ella decide entonces acercarse realmente a este Jesús. Y es hermoso. Yo lo invito a que vayamos a Mateo 15, por favor. Deje su piolita en Marcos para volver. Ella le decía al Señor lo siguiente. Señor, eso es versículo 22. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿De quién se acuerda usted cuando escuchamos esa frase? De Bartimeo, ¿cierto? De esos que hacen parar al Señor. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Tú te imaginas a alguien diciendo eso, no siendo del pueblo de Dios? Aquí esta mujer estaba reconociendo realmente quién era el que estaba ahí al frente. El solo hecho de decir Señor es un reconocimiento a Dios mismo. Y también el hecho de decir ella misma, hijo de David, estaba hablando de la legitimidad de Cristo. Lo estaba reconociendo como el verdadero Mesías. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella no dijo, yo tengo mérito, yo tengo capacidades, ¿qué hago para ganarme este premio? ¿Cómo puedo pactar por la vida de mi hija? Nada de eso. Lo único que ella pudo decir, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Yo, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo justificar con mi vida? Nací en una nación pagana, no te conocí, nunca me hablaron. No, lo único que puedo venir es, Señor, ten misericordia de mí. Necesito tu ayuda. Tú eres el verdadero Mesías. Y ante esta situación uno esperaría, ¿cierto?, una respuesta afable, suave de Jesús. Pero como dicen los arrieros, una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo enjalma o algo por ahí, no está a que me corrige. Pero el Señor no le responde. Mira el versículo 23. No le respondió palabra. El Señor se quedó callado. Y uno pensaría que la mejor forma es que Jesús hubiese corrido. ¿Qué te pasa, hija? No, un pañuelo para sus lágrimas. Cuéntame, ven conmigo. ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas? Yo te escucho, ¿cierto? Tendríamos nosotros esa imagen. Pero el Señor no respondió nada. Uno diría, wow, está dura la situación. Señor, uy, ¿cómo así? Hay una frase de un hombre que me gustó bastante y la anoté. Él dice lo siguiente:
Dios hace muchas veces que se alarguen nuestras preguntas porque quiere dar una respuesta eterna. Es decir, ¿qué es lo que trato de decir acá? Cuando Dios está tratando sobre nosotros la eternidad, muchas veces y siempre va a ser más valiosa que nuestras necesidades, digamos, terrenales o que sean muy prontas en cierto sentido. Lo que Dios a veces hace es que su silencio a los que son de fe, ojo, a los que son de fe les va a fortalecer. Al que no es de fe va a mostrar realmente lo que hay en su propio corazón. Y lo que él deseaba es que había una fe fuerte en medio de un territorio pagano, que Jesús había salido a ese territorio. Esa fe necesitaba ser fortalecida porque en cierta manera esa fe estaba dando unas bases de lo que se vendría de ahí en adelante para el evangelio. Era necesario que quedase allí una buena semilla. No sabemos qué habrá sucedido con esa mujer de aquí en adelante, pero que fue escrito y se habló, y cuando fueron los apóstoles a esa región, esta fue la mujer que recibió eso, y testimonio tuvo que haber en ese lugar. Jesús entonces le dicen los mismos apóstoles, ¿no? Versículo 23. Mire la palabra, le rogaron, ¿no? Los apóstoles le dijeron, Señor, esta señora viene detrás de nosotros gritando cada rato, por favor, despáchela. Y sabemos que cuando a una dama se le mete algo en el corazón, hermano, callarlo, quitarlo, eso es, no se ha inventado dicha máquina. Pero esa mujer tenía esa perseverancia. Todo apunta a que ella era, Señor, Hijo de David, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, Hijo de David, ten misericordia. Señor, esta mujer está dando voces tras nosotros. Nos tiene locos. Nos va a hacer explotar esta dama. Entonces imagínense. Va donde su Señor callado. Y los discípulos del Señor, que la callen. ¿Cómo la ve? ¿Cuántos persisten? ¿Cuántos seguirían ahí? Y esa grande fe nos muestra entonces una persistencia, muchas veces a obstáculos, tanto humanos como a veces la misma o el mismo silencio de Dios, para fortalecer nuestra verdadera fe. Que no dependa, hermanos, de que si Dios entonces nos dio esto, no lo dio a nosotros. Señor, yo pacté, ¿por qué no me lo diste? No, esa no es la fe que Dios quiere en nuestras vidas. Miren lo que le responde ahorita Jesús, versículo 24. Señor entonces le expresa, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sirofenicia, ¿no dice? Griega, de Canaán. Nada que ver con el pueblo de Dios. Jesús le expresa claramente la voluntad de Dios. Y la voluntad era que Él iba a venir a su pueblo, el cual sabemos que luego el pueblo le rechaza. Ojalá le hubieran dicho así de corazón como esta mujer, hijo de David, ¿cierto? Pero no lo hicieron muchos. No soy enviado a ti. Pocas palabras. La forma como se expresa Jesús nos da a entender que esa mujer comprendía realmente sobre el reino de Dios. No estoy hablando de una forma perfecta, pero tendría idea para comprender estas palabras.
Porque el Señor le estaba diciendo en una forma, no, pero sí. No soy enviado a otros, sino a quienes, a las ovejas de Israel. Pero está expresando tras esta frase una esencia de Jesús. ¿Y quién va detrás de una oveja? Ah, así es. Ahí está un pastor. Y la esencia de un pastor es que no va a huir cuando ve en peligro sus ovejas. Ahí está el pastor delante de ella. No soy enviado, pero ahí hay un pastor. Ahí hay un pastor. Ahí está mi esperanza. Ahí está mi vida. Allí hay un pastor para mí. Y es tremendo. Porque ella entonces se postra, versículo 25. Es como si la puerta estuviera cerrada, pero no le importa. Sigue, se postró, diciendo, Señor, socórreme, ayúdame, extiende tu mano. Es decir, dependo realmente de ti. No tengo mérito alguno. Dependo de ti. Es verdad, no soy de su nación. Y me llama la atención que el mismo Señor Jesucristo le sigue afirmando lo que Él le expresa, diciéndole lo siguiente. No está bien, versículo 26, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, recuerde que aquí está hablando en términos de la religión, en términos sacerdotales, en términos espirituales. Ya le estaba diciendo, no es bien que yo le dé la comida que es para los hijos a los perrillos. Él está diciendo en ese momento aquellas mascotas del hogar. No el término perros, que se utiliza también en la Biblia de forma despreciativa por aquellos que desprecian la palabra del Señor. Está tomando entonces como, digamos, la ilustración de una mesa donde está servido el banquete y dicen, no está bien que este banquete que es para los hijos sea entregado a aquellos que no son hijos. Les daba la ilustración de que yo le invitara a Natalie a una comida y le dijera, amor, vamos a comer, te voy a hacer tal plato. Yo sé qué plato de pronto a ella le gusta, la dejo toda animada y cuando llegue en la noche, amor, sírvame, no, porque se lo di a Tommy. Tommy se lo comió. Es más o menos eso, sería ilógico. Claro que hay unas personas que a veces aman más a los perrillos que al esposito. Ah, no. Pero aman, verdad, a veces más a sus mascotas que a la misma familia del reino de los cielos. El Señor le estaba hablando de una forma que ella entendía. Ella sabía, comprendía en ese momento que Dios había puesto una mesa para los mismos pueblo de Dios, un regalo. ¿Quién más puede ser un regalo tan grande para una nación que el mismo Mesías en medio de ellos? A los suyos vino, dice la palabra, y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ella entendía qué mesota, qué banquete tan grande para esa nación. Esa nación tiene un banquete gigante porque tienen al Hijo de David, al legítimo Mesías, al Señor delante de ellos. Por eso ella insistía,
porque comprendió esa realidad, esa verdad, y esa le motivaba a seguir siendo persistente en su fe. Maravillosa respuesta que le da esta mujer al Señor Jesús, versículo 27. Sí, Señor. No lo contradice, porque hay muchos que contradicen la voluntad de Dios, ¿cierto? Y algunos caemos en esa tentación. Ya dice, sí, Señor, tiene usted toda la razón. No te lo puedo negar. Esa ha sido mi vida, esta ha sido mi herencia, eso es lo que yo he creído. ¿Qué mérito tengo? Por eso, misericordia y socorro. Lo único que puedo pedir de ti. Pero hermano, esta mujer, como decimos en el algor de los deportes, sobre todo en el béisbol, la sacó del estadio. La respuesta de esta mujer es magnífica. Es sorprendente, guiada por un corazón que ha sido tocado por Dios. Escúcheme bien. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oh, mujer, grande esto fue, dice el Señor. ¿Qué dijo el Señor en pocas, o qué le dijo la mujer en pocas palabras al Señor? Si es verdad, no merezco esto. Nací fuera del pacto. No te he reconocido. He servido a dioses falsos. Pero he aquí que tú eres Señor y tú eres el Mesías. Y creo que una migaja de tu mesa es más que suficiente. ¡Wow! Esta mujer entendió quién estaba adelante de ella. Esa mujer comprendió que frente de ella estaba el Todopoderoso también. Queridos hermanos, me acuerda de otro hombre que el Señor dijo, no he visto una fe como la de él en todo Israel. Nada más y nada menos que el centurión, pagano también. Una sola palabra tuya bastará. Una sola palabra tuya. No hay necesario de más. Una sola palabra tuya bastará. Una migaja, Señor. No te estoy pidiendo la mesa. Pero la migaja es más que suficiente. Qué humildad, pero qué fe tan mayúscula la de esta mujer. Es tan tan maravilloso poder uno observar ese tipo de fe que se va alimentando cada vez que va descubriendo una relación continua con el mismo Cristo, autor y consumador de la fe. Cada vez que uno está con Él, queridos hermanos, nuestra fe tiene que ir creciendo a través de esa relación. Una fe que se vuelva inconmovible. Como dijo Job, aunque esté muerto, en Él creeré. El mismo Job dije, aunque Él me matare, en Él creeré. Pero Él dice, aún muerto, Él me pastoreará. Job tenía la convicción que el mismo Dios, aún en la muerte, seguiría siendo su pastor. Dios quiere en nosotros, hermanos, una fe por lo que Él es, no una fe por los hechos o las señales que tengamos a nuestro alrededor. Que no niego, hermano, necesitamos
Pero a Dios le importa una fe de convicción, una fe de salvación. Oh mujer, grande, inmensa, fuerte es tu fe. Lo dice Jesús. Un pequeño pedacito de migaja, Señor, es más que suficiente para mí. Y queridos hermanos, nosotros en ella podemos vernos en muchas cosas. Efesios dice en la palabra que nosotros sin Cristo estábamos ajenos, alejados de la ciudadanía de Israel, dice la palabra, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Alguien que no estuviese en Israel, digamos, en ese pacto, estoy hablando en el Antiguo Testamento, era una nación sin las promesas y sin Dios. Igual que esta mujer. Pero Cristo cambió la historia. Cristo se le metió en su territorio. Cristo salió de Israel y fue a la región de Tiro y de Sidón. Cristo dejó que su fama llegase y traspasara las fronteras de Israel y ella pudiera entonces de cierta manera escuchar sobre el verdadero y el Mesías. Esta mujer sabía que en la mesa de Jesús, posiblemente no sabía, que había mucha abundancia. Porque después de la multiplicación de los peces y los panes, 12 cestas se recogieron. Las migajas eran abundantes, diciendo en cierta manera el Evangelio es para todas las naciones. Para todas las naciones. Para aquellos que se acercan a Jesús en fe, porque el que viene a mí, dice su palabra, no le echo fuera. El que aprende entonces a entregar todo, el que lo da todo por Jesús, querido hermano, recibirá también de Jesús todo lo necesario para vivir aquí y la eternidad. 900 años antes, Dios mandó también a un hombre a bendecir aquella región. Por muy cercano, por Sarepta, Dios envía entonces a Elías. ¿Sí? Y también una mujer de la misma manera. El profeta le dice que tiene de comer, solo tengo una harina y tengo aceite. Iba a preparar un pan para comerlo con mi hijo y morirnos. Es decir, no hay esperanza y esa es la verdad. 3 años duró esa sequía. El profeta le dice, no lo haga para usted, dame a mí primero. Y le da la promesa, porque Jehová, el Dios verdadero, le dice que no se va a menguar ni la harina ni el aceite hasta que Dios vuelva a hacer de nuevo llover. Dice la palabra que esa mujer lo entregó, hermano. Lo hizo, creyó a un hombre que se le aparece ahí, dame un poquito de agua. Creyó en el Dios de Israel. Dice la misma Biblia que comió ella, su hijo y su casa. Invitó hasta la abuela. Dios es bueno. Dios está buscando personas que realmente le creyamos de corazón. Sé que no es fácil, pero es necesario que nosotros lo hagamos, hermanos.
Es necesario que usted y yo aprendamos a venir a Él por lo que Él es, no por los méritos que hay en nosotros. Él jamás va a poder ser negociado o comprado por nosotros. Es la fe lo que Dios entonces resalta en el corazón de nuestras vidas. Sabemos que la salvación es por gracia, pero la fe es aquella que puede disfrutar de la gracia de Dios porque hay una convicción. Es como una roca firme en la vida de una persona. Dios puede que muchas veces nos responda, otras puede que no nos responda. Pero de seguro, Él jamás va a abandonarnos ni va a dejarnos. Usted y yo debemos aprender a tener esa fe como la tuvo Abraham, hermano. Usted dirá, pero es para ellos. O como la tuvo esa mujer, Sirofenicia, no, es para, porque ella está delante de Jesús. No. Tenemos que aprender a tener fe en un Dios que es vivo, en un Dios que es eterno, en un Dios que es magnífico. Cornelio creyó en Dios, pero Dios, ¿qué hizo? Voy a revelarme más a ellos. Y no fue en medio de los gentiles que mientras se hablaba la palabra, descendió sobre ellos el Espíritu Santo y no habían sido bautizados. Cuando usted y yo creemos en Dios, realmente el reino se abre y sus puertas quedan totalmente dispuestas para lo de Él. Hermanos, la Biblia dice de un Abraham que tenía su cuerpo casi como muerto. Acuérdense de los 100 años. Pero creía él en aquel que dio la promesa, no en él, en aquel que dio la promesa. Dios quería que realmente esta mujer pudiese renunciar a todos sus ídolos. Esta mujer renunció a todo su orgullo. Esta mujer se volvió una persona de perseverancia, de reverencia, de súplica y encontró realmente que la mejor postración que tuvo en su vida fue la postración que trajo a libertad a su hija. Sería muy lindo poder nosotros escuchar el testimonio de esta mujer cuando estemos en el cielo. Llegó a su casa y encontró a su hija durmiendo, descansando, reposando, dice Marcos. Para Marcos fue importante decir que la hija estaba acostada en la cama. Le encontró a su hija en paz. La victoria había sido lograda. Qué lindo cuando uno puede llegar a casa, hermano, y encontrar que hay paz por la bendición de Dios. Que ha sido la gracia de Dios la que nos ha sustentado y nos ha guardado. Qué hermoso poder tener eso en un hogar. Por eso tenemos que seguir orando y persistiendo. Seguir teniendo una hermosa comunión con Dios. Seguir clamando por los hijos para que Dios los libre de ese demonio que existe. Las malas amistades, la droga, el sexo indebido, tantas cosas que les atan, que piensan que están viviendo, pero
son engañados. La palabra dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y Efesios es muy claro cuando dice que Él entonces derriba la barrera que nos separaba, es decir, de aquellas naciones que estaban con pacto divino, aquellas que no tenían. Ahora todas las naciones que están en Cristo Jesús, en Él podemos disfrutar de su bendición, de sus promesas y de su pacto. Ya en Cristo no hay hermano, esclavo ni libre, ni judío ni griego, ni hombre ni mujer. Todos hemos sido en Él hechos a la misma nivel, digamos, de honra y de dignidad. Gálatas también lo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Usted que ya está abajo es igual, hermano, a mí que me encuentro parado hoy en ese púlpito delante de los ojos del Señor. Y aunque usted no lo crea, Dios le ama a usted con la misma pasión con que amó a un Pedro, a un Pablo, a un Juan. Dios no hace excepción de personas y menos en sus hijos. ¿Será que tenemos nosotros esta fortuna de tener adelante de nuestras vidas al verdadero Mesías, al Hijo de David? Dios nos prueba, hermanos, y nos va a probar para ver la veracidad de la fe. ¿A quién le gusta el desierto? Pero allí nos mete para entresacar lo bueno de lo malo, para pulirnos, para fortalecernos, para aprender a tener una fe que persiste y soporta hasta recibir la gracia que busca. Y no estoy hablando solamente, queridos hermanos, de la respuesta a nuestras necesidades, sino realmente estoy hablando de la vida eterna y la libertad. Esta mujer comprendió que separada de Dios iba a vivir un eterno infierno. Un eterno infierno. Y tristemente tantas personas que ven infierno en la actualidad y no temen. Solo una comunión con Él, solo un encuentro, solo profundizar, solo reconocer en sus palabras, solo entender cada día más, hermanos, nuestra fe se robustece y veremos su gracia y su misericordia en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive del mundo, la luz es su faz. De muerte a vida eterna te llama el Salvador.